Hola a todos, soy Gerson Lázaro, integrante del grupo Báscara Formulae de la Universidad Francisco de Paula Santander, y vamos a explicar el ejercicio Numeric Center de la competencia 3 de la red de programación competitiva. Entonces, en un intervalo de 0 a n, un centro numérico es un número que divide el intervalo en dos subintervalos, donde cada uno de estos subintervalos tiene exactamente la misma suma a todos sus elementos. Entonces, para los centros numéricos pequeños podemos hacerlo por un programa que simule el comportamiento. Entonces, tenemos un ciclo en el cual llevamos un pivote que va a ir recorriendo buscando cuál es el centro numérico. Ese ciclo va a sumar todos los valores antes del pivote y dentro va a haber un nuevo ciclo que va a empezar un punto después del pivote y también va a ir haciendo la suma. El punto donde las dos sumas sean iguales va a ser un centro numérico. Pero si la segunda suma supera la primera, entonces ya sabemos que ese número no es un centro numérico y avanzamos el pivote de nuevo. Por ejemplo, cuando el pivote sea 6, la suma de sus números anteriores, es decir, de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, va a dar 15. La suma posterior va a ser 7 más 8, también va a dar 15. En ese momento tenemos que 6 es un centro numérico y 8 es el límite de ese intervalo. Sin embargo, este mecanismo es eficiente con valores pequeños, pero tenemos que tener en cuenta que el ejercicio nos indica que son valores hasta 10 a la 14. Es demasiado alto y eso podría tardar varias horas si lo procesamos así. Entonces, hemos realizado este procedimiento únicamente para calcular los primeros valores. Lo hacemos hasta 1.000.000, 10 a la 6, y con esos valores podemos buscar una secuencia en los datos que nos dieron. Entonces, aquí tenemos la lista de los centros numéricos que hay menores a 1.000.000 y de sus límites. Lo que nos importa en este momento son los límites. Entonces, para conseguir una secuencia, lo primero que vamos a hacer es restar cada dos límites consecutivos. Por ejemplo, tenemos el 8 y el 49, la resta nos va a dar 41. 288 menos 49, que la resta nos va a dar 239. Y lo mismo seguimos haciendo con cada uno de los valores que tenemos para calcular todas las posibles restas. Cuando ya tenemos calculadas todas las restas, ahora debemos dividir cada dos restas consecutivas. Los dos primeros resultados eran 41 y 239, cuya división nos va a dar 5.8292 y más decimales que es importante tener en cuenta para que el resultado sea más exacto. Cuando ya tenemos todas las divisiones, podemos ver como los primeros valores son bastante lejanos, pero a medida que seguimos avanzando, los valores cada vez son más parecidos. Esta característica es la que vamos a usar para poder encontrar un patrón por el cual sigamos hallando los valores que no alcanzamos a hallar en el ciclo realizado anteriormente. Es decir, los valores de centros numéricos por encima de 10 a la 6. Entonces, si decimos que la resta es una función R de n y que las divisiones son una función D de n, podemos describir que para cada valor, cada f de n, es decir, cada límite del centro numérico, va a ser igual a f de n menos 1 más la multiplicación de r de n menos 1 por d de n. Ahora bien, d de n depende justamente del valor que vamos a calcular. Por eso mismo, pues no puedo hallar la fórmula directamente si un valor depende del otro y el original depende de él. Sin embargo, por esto es que nos interesa la repetición en los valores de la división, porque entonces vamos a usar el valor anterior, dado que es muy cercano, para calcularlo. Entonces, en vez de tener un d de n, podemos usar d de n menos 1, que es un valor bastante similar y que se nos va a ajustar perfectamente para hallar el siguiente número. Vamos con un ejemplo del primer número. El último límite que habíamos calculado era 332.928 y la última resta era 275.807. Entonces, para hallar el siguiente límite, tenemos que sumar 332.928 más el valor de la resta, 275.807, multiplicado por el último valor que habíamos obtenido en la división, 582.84 con todos sus valores decimales. El resultado que nos da esto es 1.940.449, que es justamente el siguiente centro numérico. El último límite calculado podemos usarlo para hallar una nueva resta de él menos su anterior. Esta resta va a dar 1.607.521. Como de nuevo tenemos dos restas, podemos hallar una nueva división para que el factor sea cada vez más ajustado. Este es el proceso que vamos a seguir repitiendo en cada ocasión. Hacemos el resultado con el factor anterior y una vez tenemos el nuevo límite, vamos a repetir la resta y repetir la división para tener el factor con el cual vamos a hallar el siguiente número. Hagamos un último ejemplo. Entonces podemos seguir repitiendo la operación. El último valor, que era 1.940.449, lo voy a multiplicar por la resta, que era 1.607.521, esto multiplicado por el factor que acabamos de hallar, 5.8284 y todos los decimales, y vamos a tener el siguiente límite de un centro numérico, que es 11.309.768. Este proceso vamos a seguir repitiéndolo hasta el punto que lleguemos a 10 a la 14.
Entonces en nuestro algoritmo podemos indicar los valores menores a 1.000.000 precalculados y de ahí en adelante podemos empezar a realizar el algoritmo que acabo de explicar para calcular todos los demás valores. La entrada consiste en un número n. Ese número n yo debo decir cuántos intervalos contienen un centro numérico que sean menores o iguales a n. Importante que todo el intervalo sea menor o igual a n, no solo el centro numérico. Entonces, como ya yo tengo calculado el número de límites de estos intervalos, pues simplemente debo recorrer esos límites hasta el punto donde sea menor o igual a n. Por ejemplo, nos dan el caso de prueba 48. El primer límite que se encuentra en el 48 va a ser el número 8 cuando el centro numérico es 6. Y el siguiente va a ser el 49, ya está fuera del rango. Por lo tanto, solo hay un centro numérico menor a 48, menor o igual, y esta debe ser la respuesta.